Gracias, Señor, Padre mío. Una de las preguntas que nos venimos haciendo en este hermoso estudio de este libro de las 7 iglesias de Apocalipsis es cómo es que muchas veces muchos hombres y mujeres que un día sirvieron a Cristo hoy ya no están en los caminos de Dios. Nos preguntamos y decimos cómo fue el día, o cuándo fue el día en que ellos se alejaron de Dios, cuándo fue el día en que ellos se olvidaron del fundamento de la palabra de Dios, cuándo fue el día en que ellos llegaron a salir de lo más íntimo de la comunión con Dios y se olvidaron de aquel que hace todas las cosas posibles para Dios. Si hay algo que estas preguntas llevan a nuestro corazón es desear conocer, entender qué es lo que pasó. ¿Y por qué hoy en día están tan insensibles, tan apáticos, tan indiferentes? De tal forma que incluso ellos piensan y creen que viviendo y haciendo lo que hacen serán aprobados por Dios, serán aceptados por Dios. Y olvidaron que dejaron lo más importante de la vida de un cristiano, la oración, el congregar. Tratando y deseando ellos mismos justificarse por las cosas que ellos hacen y se han olvidado que han dejado a su hacedor y a su proveedor, de tal forma que consideran que está bien el hecho de no congregar, el hecho de no orar, el hecho de no vivir en santidad, en justicia y aún en consagración. Piensan que estarán un día con Dios. Y han olvidado que la palabra misma nos enseña y nos hace ver que efectivamente Jesús es el buen Dios que nos dice: el que ama su palabra, Él le amará. Y vendrá y se revelará a Él, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, la vida de aquellos que aman. Es que tenemos que ser sinceros, no podemos tratar de querer amar a un Dios si no amamos su palabra. Qué mentira tan grande el diablo pudo haber traído en el corazón del hombre para llevarlos a ellos por caminos donde hoy son caminos de perdición. Estas preguntas que acabo de hacerles son las preguntas que vamos a hacernos aquí en esta hermosa iglesia de Pérgamo. Una iglesia que nació bajo los fundamentos apostólicos, bajo la sana doctrina, y que comenzó a vivir y establecerlo de tal manera que podemos ver que esta iglesia de Pérgamo es una iglesia que tenía fundamentos fuertes bajo los principios de la palabra, porque es una iglesia que fue establecida y fundada por el apóstol Pablo. Pero ¿qué pasó? ¿Cuándo fue el día en que ella se alejó? ¿Cuándo fue el día en que ella perdió el camino? ¿Cuándo fue el día que se cayó de la gracia? Esas son las preguntas que nos hacemos hoy y que considero que Dios en su amor nos va a tener que enseñar y hablar qué fue lo que pasó con ella. Porque podemos ver nosotros a través de la palabra que sinceramente se conoce como que una iglesia fuerte, porque déjame decirte que esta iglesia llegó a tener muy buenos seguidores. Muy buenos seguidores, de tal forma que podemos darnos cuenta sinceramente que cuando leemos las Escrituras, vamos a ver que en esta iglesia encontramos nosotros a quién. Encontramos a uno de aquellos, Antipas, obispo de la iglesia de Pérgamo. Eso nos hace ver y reconocer que en verdad la doctrina era buena, que eran radicales en la palabra de Dios, que ellos en verdad eran personas que vivían por la palabra, pero llegó un momento en que ella se descarrió, ella se perdió, ella dejó los fundamentos, dejó la santidad, dejó la integridad, y eso fue lo que lo llevó a su ruina. Sin embargo, esta iglesia, a pesar que podemos ver que tenía muchas cosas que lo llevaron a sacar grandes hombres de fe, vemos también que se alejó y se perdió de la sana doctrina. ¿Por qué? Por permitir mezclar las costumbres y tradiciones paganas como uno de los importantes servicios a Dios. ¿Cuándo fue que estas cosas sucedieron? Habíamos hablado en este verso
12 que inicia el Señor hablando a esta iglesia y le dice en el capítulo 2, verso 12 del libro de Apocalipsis, le dice: pues escribe el ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y sé dónde moras. Venía hablándoles la semana pasada para poder llegar a poder entrar a esta verdad que nos tiene que enseñar qué fue lo que pasó con esta iglesia. Cómo es que esta iglesia, sinceramente, el Señor la ve y lo confronta diciendo: el que habla contigo es el que tiene la espada aguda de 2 filos. Te dice esto. Habíamos hablado diciendo que Jesús mismo le está diciendo: llegará el día en que yo no te juzgaré, mi palabra te juzgará. Ese es lo que el Señor nos dice a todos aquellos que hemos creído en Él: yo no te juzgo, pero mi palabra te juzgará, y los cielos y las tierras serán testigos de todas las cosas que has hecho mientras que habitabas en este cuerpo y vivías en esta tierra. Tenemos que ser sinceros, iglesia. Así como a la iglesia de Pérgamo se le está diciendo que la palabra, la espada de doble filo que sale de la boca, es el que le está hablando ahora a esta iglesia, y nos está hablando hoy a nosotros para enseñarnos lo peligroso que es olvidarnos de ella, lo peligroso que es dejar a un lado los fundamentos de la fe y tratar de vivir una vida acomodada al estilo del mundo, una vida acomodada al estilo del hombre, de tal forma que quebrante y rompe los principios de la palabra de Dios. Porque Pérgamo fue una iglesia que verdaderamente pudo lograr sacar a hombres que trascendieron en la fe, hombres que fueron mártires en la fe, pero a la vez vemos que ella es reprendida y que la Biblia dice, como dice el verso: yo conozco tus obras. Era una iglesia activa, era una iglesia que estaba comprometida en su comienzo, estaba involucrada en los propósitos de Dios, estaba rendida al plan de Dios, estaba sometida al gobierno del Espíritu Santo, e incluso dice: y sé dónde moras. Conoce el lugar donde ellos iniciaron, conoce Dios el lugar donde ellos establecieron el plan de Dios. Pero hay algo que aquí en la Escritura nos dice, que Dios lo confronta y le dice: ¿dónde está el trono de Satanás? Qué impresionante es poder darnos cuenta que sinceramente es posible tratar de servir a Dios y ver en medio del servicio a Dios estar influenciado por Satanás. Lo dije y lo anuncié la semana pasada. Podemos estar en la doctrina de Cristo, pero bajo los principios de Satanás. Podemos cargar una Biblia, podemos cantar, podemos adorar, podemos nosotros ofrendar, diezmar, pero estar bajo la doctrina de Cristo, pero bajo los principios de Satanás. ¿Cuáles son los principios de Satanás? La rebeldía, la desobediencia. Esos son bajo los principios de Satanás. Puedes hacer cosas que tú puedes hacer, pero cuando Dios te llama a hacer cosas que son especiales, tú no quieres. Tú cuestionas, tú peleas, tú rechazas, tú te alejas. Por eso hombres que no comprendieron los fundamentos de la palabra de Dios hoy no permanecen en la iglesia. Hoy no son ellos lumbreras al mundo. Ellos no son la sal de la tierra. Ellos no son hoy lo que Dios dijo que serían. ¿Sabe por qué? Porque ellos caminan bajo conceptos equivocados. Ellos no determinaron su vida en Dios como lo hizo esta iglesia. Esta iglesia tenía fundamento, esta iglesia tenía la verdad revelada, pero llegó un día en que ellos no quisieron separarse del mundo. Ellos optaron costumbres, ellos optaron en modalidades del mundo, lo mezclaron y lo hicieron suyo, y comenzaron a perder la santidad, comenzaron a perder el fervor, comenzaron a perder la integridad delante de su Dios. Y lo peligroso de esto es que Dios le dice: donde está, dice la palabra, donde está el trono de Satanás, donde está el gobierno de Satanás, donde está todo. ¿Sabes? Esta iglesia de Pérgamo es una de las iglesias que tiene la mayor centro de adoración idolátrica en nivel mundial.
¿Por qué? Porque esta es la iglesia que comenzó adorando ahí a Júpiter, a Atenas, comenzó a adorar a Escolapio, el dios de la medicina, comenzó a adorar a Apolo, comenzó a adorar a Augusto César, a Baco, el dios de la juerga, de la fiesta, de la diversión, y a Zeus. Qué impresionante es poder nosotros darnos cuenta cómo es que una iglesia que empezó en fundamento llegó a terminar siendo una de las iglesias más idolátricas. ¿Qué es lo que pasó con esta iglesia? ¿Cuándo fue el día, repito, cuándo fue el día que esta iglesia dejó su fundamento? ¿Cuándo fue el día en que la iglesia comenzó a perderse? Déjame decirte que en la era de la iglesia indulgente, hablamos en inicio, cómo es que esta iglesia llegó a perderse. La historia nos enseña, nos hace ver cómo Satanás fue tan astuto, Satanás fue tan inteligente cuando se dio cuenta que por más que ella trataba de eliminar a la iglesia, cuanto más ella la perseguía, cuanto Satanás más perseguía a la iglesia, más era el fervor de la gente para con Dios, más era la pasión por la gente, más era la vida que ellos daban por Cristo, y la iglesia entraba en avivamiento, la iglesia entraba en un mover de evangelismo. ¿Sabes por qué? Porque cuanto más cristiano moría, más cristianos venían a los pies de Cristo. ¡Aleluya! Esto es lo impresionante. Y Satanás pudo darse cuenta de esta verdad. Satanás pudo darse cuenta de que cada vez que mataba venía un avivamiento en la iglesia, venía un despertar, la salvación de Dios venía de una forma impresionante sobre los hombres. Y ella dijo sinceramente, no, este método no me funciona. Voy a hacer algo nuevo, diferente. Voy a hacer algo que no logre ese impacto que está haciendo cada vez que yo mato a un cristiano. ¿Y sabe qué es lo que comenzó a hacer? Ella comenzó verdaderamente a hacer otro tipo de estrategias. Y comenzó con Diocleciano, que cuando él comenzó a lanzar sobre la iglesia las persecuciones más grandes, ahí comenzó Constantino, y lo sucedió como el emperador de Roma. ¿Quién fue Constantino? Fue el que accedió al trono y no lo hizo nada fácil, tuvo mucha controversia, y es a través de eso que logró él tener el poder y los afectos y el alcance de la iglesia cristiana. ¿Y sabes por qué? Porque fue Constantino en los siglos 4, 5 y 6 es donde podemos ver nosotros que la historia lo dice, que verdaderamente Constantino cuando llegó a tomar el trono, cuando Maximiliano, luego de la muerte de Galerio, tanto dice la historia romana que la tradición de la iglesia comenzó a tener una influencia. ¿Por qué? Porque Constantino tuvo un día una revelación de una cruz encendida, y que en esa cruz le decía, con esta cruz vas a triunfar, con esta cruz vas a tener éxito. Y él comenzó a meditar sobre eso, y con su corazón se comenzó a pegar sobre la iglesia. Su corazón comenzó y comprendió que el cristianismo era el medio por el cual él lograría éxito en su carrera. Él lograría el éxito de la conquista de todo lo que él quería. Y para muchos que vieron estas cosas, pudieron darse cuenta que creyeron que su conversión era genuina. Pero analizando mucho la vida de ellos, analizando mucho lo que estaba pasando, se dieron cuenta que que Constantino nunca tuvo una verdadera conversión. Nunca tuvo una verdadera conversión. ¿Y por qué? Porque a pesar que él abrazó el cristianismo para conquistar a sus enemigos y aceptar a la fe cristiana, y a pesar de todo eso se declaró defensor y protector de la iglesia. Impresionante, ¿verdad? ¿Cómo es que Constantino, a pesar de haber abrazado el cristianismo y lograr tener todo el favor y beneficio y el apoyo de la iglesia, y declararse protector y defensor, comenzó a darle beneficios a la iglesia? Comenzó a desembolsar gran cantidad de dinero sobre la iglesia. Comenzó a darle las grandes catedrales paganas a la iglesia. ¿Pero qué crees que hizo la iglesia? Para agradar a Constantino, sacaba las placas de los ídolos a cincelazos y ponía nombres de hombres mártires de la fe
para que se le adore a ellos y ya no a los ídolos. Sutilmente comenzó el diablo a usar a este hombre para desviar de los fundamentos y de los principios de la palabra de Dios. Comenzó a darle tanto apoyo, tanto beneficio a la iglesia, de tal manera que ella comenzó a mezclar lo santo con lo profano. A pesar que mantenía su doctrina radical. De tal manera que podemos nosotros darnos cuenta cómo incluso una de las cosas que podemos encontrar fue cuando fue ordenado a Eusebio, obispo de Roma, que comenzara a traer la reproducción de las copias de las escrituras. ¿Para qué? Para que lo usaran en la iglesia. Y aún estos manuscritos todavía quedan registrados hasta hoy de lo que él hizo, con el único propósito de favorecer a la iglesia, con el único propósito de ser un emperador que tuvo favor del cristianismo. Y es aquí donde la iglesia tuvo parte con el Estado. La iglesia comenzó a ser parte del Estado, comenzó a recibir sus favores, sus beneficios, comenzaron lo que es el obispado, comenzaron lo que es lo sacerdotal a establecerse, se cambiaron las túnicas que tenían por túnicas largas, comenzaron a haber modificaciones de tal forma y de tal manera que este emperador comenzó a traer un impacto mundial sobre la forma de la reforma que estaba haciendo sobre la iglesia cristiana. Pérgamo es una de estas iglesias donde podemos ver claramente cómo es que surgieron tantas cosas de tal manera que la Biblia lo dice que ella estaba allí, el trono de Satanás. ¿Cómo podemos nosotros entender esto si no vamos a la luz de las Escrituras? ¿Cómo nosotros no conocemos las cosas que acontecieron si nosotros no vamos a la luz de la Escritura? ¿Cómo es que se perdió el fervor, se perdió el amor, la consagración? ¿Cómo es que se perdió la evangelización incluso? ¿Sabes por qué? Porque el clero comenzó a tomar control y dominio de qué. Comenzó a tomar control y dominio de la iglesia. El clero se alejó del pueblo y se encerró en 4 paredes para que solamente ella sea manifestada. Ahí es donde perdemos el evangelismo, perdemos el fervor del amor hacia el perdido, perdemos nosotros nuestra fe en Dios, porque cuando una iglesia no entiende la obra de Cristo en la cruz, el hombre se vuelve insensible, la iglesia se vuelve insensible. Cuando la iglesia se vuelve insensible es porque ha dejado el evangelismo, ha dejado tener el valor por las almas, han dejado el ir y predicar el evangelio a los necesitados. Y esto es lo que ha llevado que la iglesia deje y pierda los fundamentos en su vida. Y por esto pasa. ¿Por qué? Porque comenzaron ellos a recibir del gobierno el privilegio del dinero, las actividades y los templos paganos y las propiedades, y adoptaron sus costumbres paganas y se comprometieron a otros tipos de sistemas de gobierno, de tal forma lo que para ellos en un principio pensó que era una bendición, ¿saben qué se volvió? En una maldición. Qué impresionante es poder comprender esta verdad. De tal forma que cuando nosotros vemos que en los primeros 3 siglos del periodo de la iglesia comenzó a adoptar muchas prácticas anticristianas de origen pagano, porque le robaron a la iglesia su fuego, su fervor y su evangelización. La iglesia sufrió un impacto tan grande, que de tal forma que ya no había esa pasión por los perdidos. Hoy solo se estaba en la edificación, en la modificación y adquirir cosas de otras cosas que alejaron a la iglesia de los fundamentos. La iglesia comenzó a convertirse en una iglesia pagana. La iglesia comenzó poco a poco a pasar los años y a convertirse en un misterio y un ritualismo, de tal manera que comenzó a manifestarse y a llegar a la semejanza del misticismo de Babilonia,
del símbolo caldeo. ¿Qué significa eso? Llegaron a ser ahora un misticismo de tal forma que para ser salvo hoy tenías que hacer tantos ritos, hacer tantas ceremonias, hacer tantas cosas que hoy se aplica hoy en las iglesias. Que para sacar a tu familia tienes que hacerle una misa, le sacas del purgatorio y se va al cielo. Qué mentiras tan grandes. Lo estuve compartiendo con ustedes, le estuve compartiendo, dejaron la cruz y comenzaron con el rosario para traer una enseñanza por medio de ¿qué? De la idea del celibato, donde el sacerdote y tanto la monja, ellos tenían el concepto de ¿qué? Que no tenían que casarse porque así Dios los quería. Ponían fundamentos antibíblicos tratando de ¿qué? Tratando de traer un diseño, tratando de traer una imagen distorsionada de la verdadera servicio a Dios, de la verdadera adoración a Dios, de tal forma que eso comenzó a traer un diseño fuera de los fundamentos de la palabra, fuera, de tal forma que podemos darnos cuenta ahora por qué esta iglesia de Pérgamo está como está. Ahora vamos comprendiendo cómo fue que esta iglesia perdió la luz que había en ella. Esto fue lo que los llevó ahora a caminar en tinieblas, agarrados de Satanás, como su centro de ¿qué? De operaciones diabólicas. ¿Por qué? Porque comenzaron a la idolatría. Repito, hemos visto muchos ídolos que ella tenía en su ciudad. Una iglesia muy iluminada, de mucho compromiso hacia las imágenes, de mucho compromiso hacia tantas cosas. De tal manera que cuando nosotros comenzamos a ver a esta iglesia, ya comenzó a tener parte y propiedad en el Estado. De tal forma que podemos darnos cuenta que la iglesia se volvió más romana y menos cristiana en sus prácticas. ¡Qué impresionante! Y no nos sorprendamos, porque esto es lo que está pasando hoy con los hombres y mujeres que un día conocieron a Cristo y hoy no están en este lugar. Están sirviendo por mentiras del diablo, sirviendo al sistema de este mundo, cuando la propia palabra de Dios dice en Gálatas 4, el que quiera amar al mundo se constituye enemigo de Dios. Amén. Sí, nos es claro cuando nosotros no tenemos una definición en nuestro corazón y tratamos de tener una relación con el mundo a nuestra manera. Eso trae desaprobación delante de los ojos de Dios, y esto es lo que ha llevado que esta iglesia sea de parte del Señor juzgada, cuando la Biblia dice el que habla contigo es el que tiene la espada ¿qué? De dos filos en la boca. Y esto es una forma de decirle a la iglesia: un día vas a dar cuenta de lo que estás haciendo. Un día vas a dar cuenta de la forma como tú vives. Por eso que la iglesia católica romana de hoy es tan difícil que pueda encontrarse verdaderamente su historia, porque ella no tiene. Ella nace de la mentira de un hombre que quiso hacer creer que venía de parte de Dios en el propósito de hacer el bien, pero fue el diablo quien lo usó para traer tanto daño al cuerpo de Cristo. Y es ahí cuando la iglesia comenzó a perder su fundamento. Conocemos que esta es la etapa donde la iglesia atravesó la etapa más oscura de toda su historia. Donde podemos darnos cuenta que ella comenzó a manifestar tantas cosas que no tenían base ni fundamento. Comenzó la religión a ser parte del Estado. La iglesia se volvió rica y poderosa porque se llenó de tantas cosas, quitándole al paganismo todos sus bienes y beneficios, y Constantino le daba el beneficio. Comenzó a dar dinero a aquellos que servían, beneficios, favores, y ellos fueron comenzando a tomar poder y influencia en el mundo cada vez más y más, de tal forma que hicieron creer que el reino de Cristo estaba creciendo, estaba ensanchándose, y que Dios le había dado la espalda a Israel. ¿Por qué? Porque comenzó la iglesia a crecer, de tal forma que los hombres comenzaron a evangelizar, porque vieron que ya era el tiempo del fin, cuando recién estaban en el primer ciclo y medio del inicio, de tal forma que hicieron ver que Israel había sido desechado por Dios, pero no era así, porque no era el tiempo todavía. La profecía, o sea, dice: después de 2 días
y en el tercer día nos resucitará. Todavía no era, pero como ellos no entendían esto, todavía no comprendían, ellos creían que Dios ya venía pronto y que su venida estaba. De tal forma comenzaron ellos a traer obras misioneras y comenzaron ellos a traer su doctrina errada, equivocada, de tal forma que comenzaron a hacer la iglesia más mundana que nunca, cambiando todos los fundamentos por costumbres y tradiciones. Y eso es lo que hoy vemos en la actualidad. La iglesia apostólica romana, porque ella fue parte del inicio, del comienzo de la iglesia, de la verdadera iglesia de Jesucristo, fundada y establecida por el apóstol Pablo y todos aquellos que predicaron conjuntamente con Timoteo, Bernabé y muchos de ellos. Por eso la iglesia tiene ese nombre, la iglesia católica, apostólica romana, porque nace de allí, nace de una mentira de alguien que quiso creer que venía de parte de Dios y quiso creer que eso era lo que verdaderamente es la iglesia del Señor. Por ello, cuando miramos nosotros la Escritura, cuando vemos la naturaleza, cuando nosotros vemos la naturaleza de Cristo revelándose a Pérgamo, es tan clara y tan fuerte, porque ella le dice, ¿no? Repito, como dice el verso 12, el que tiene la espada aguda de 2 filos, que dice esto. Lo primero que nosotros vamos a darnos cuenta de este aspecto es cómo es que Dios llega a esta iglesia, cómo es que Dios, sinceramente, en parte lo elogia, pero en parte la confronta. La confronta, ¿por qué? Porque ella estaba caminando por un camino de perdición. ¿Cómo es que puede llevar el Señor, decía, donde está el trono de Satanás? Porque si hay algo que tú debes reconocer es que, ¿qué fue lo que le pidió Satanás a Jesús cuando fue tentado en el desierto? ¿Qué le pidió? A Cristo, si tan solo te postraras y me adoraras. ¿Sabes que eso no significa un cántico lento, repito? Sino significa que tú lo reconozcas en tu corazón, que tú lo tengas presente en tu corazón y que tú vivas bajo esa verdad en tu corazón. Porque donde está tu Dios está tu fe y está tu dinero, ¿verdad? Sí, Señor. Y eso es suficiente para que se pueda establecer un ídolo en tu vida. Y el pecado más grande que Dios va a juzgar al hombre es que se le fue dicho de una forma tan clara: y a Jehová solo tu Dios adorarás y solo a Él le servirás. Jesús miró y le dijo eso a Satanás: apártate de mí, Satanás, porque solo a Jehová, a Él adoraré. Sí, Señor. La adoración tiene que ver con lo más profundo de tu corazón. Qué duro y qué triste es ver hoy como hombres que no se han dado cuenta que todo aquel lugar que solo le pertenece a Dios toma otra cosa. Eso es un Dios para ellos. ¿Por qué el hombre dejó a un Dios vivo y se fue tras cisternas huecas y vacías? Porque ellos creen que el dinero es más importante que Dios. Ellos creen que su negocio es más importante que Dios. Ellos creen que su ahorro es más importante, que ellos creen que su casa, su carro es más importante que Dios. Por eso que ellos se rinden a eso, por eso ellos le sirven a ellos, por eso ellos se entregan a eso. Y ya no es Dios el centro de su corazón. Y escrito está, y no, dice, no tendrás ídolos, porque Jehová tu Dios celoso es. Y olvidamos lo peligroso que es y ellos no se dan cuenta, porque el diablo sabe que el hombre muchas veces va a amar las cosas de este mundo, cuando en la verdad la palabra del Señor le dice que ama este mundo. Dice que enemigo de Dios es. Cuando tú no defines en tu corazón quién es Dios primero, tú vas a caer en esa mentira. Y todo lo que el diablo está haciendo a este mundo fue lo mismo que le hizo a Jesús: engañarlo.
engañarlo, que es importante el trabajo, que es importante tener dinero, que es importante tener casa, y tenemos que tras eso, y tenemos que servirle a ellos sábado y domingo, y tenemos que rendir nuestra vida a ellos, y nos olvidamos que Dios es poderoso para suplir tus necesidades, y olvidamos que Él dijo: mira las aves del cielo que no siembran, no ciegan, pero alimentos no les falta. Lo olvidaron ellos, que la Biblia dice: por nada te sean afanosos, sino antes primeramente sean conocidas vuestras peticiones. Olvidaron que es Dios, creador de los cielos y de la tierra, el cual puede suplir todas sus necesidades. Pero el diablo es tan astuto y mentiroso que con su engaño y con mentira ha desviado a hombres que un día comenzaron a amar a Dios y los arrastró en el pecado, los arrastró en el vicio, los arrastró en la ignorancia, y hoy están a su manera creyendo y sirviendo, creyendo a Dios que Dios su Señor, pero en verdad no es Dios. Porque hay gente afuera que sirve a Baco, al Dios de la diversión, de la juerga, de la fiesta, del vive hoy que mañana ya no importa. Que le sirve a Escolapio, el Dios de la medicina, que lo sana, lo cura, ya no es Dios ya. Que es Zeus, Apolo, Afrodita, y que son ellos los que determinan su futuro. Ya no es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ya no. Ahora es mejor mirar el horóscopo que leer la palabra y orar y ayunar para encontrar el consejo de Dios. Qué tremenda mentira, ¿verdad? ¿Por qué hombres caen en eso? Porque dejaron su integridad, dejaron los fundamentos de la palabra de Dios. Y la iglesia de Pérgamo fue una de ellas que perdió, combinó, mezcló lo mundano con lo santo. Ella fue la que dejó los fundamentos y abrazó las costumbres paganas y la comenzó a hacer una sola. ¿Cuál es el fin cuando tú miras esto? Por eso que no nos sorprendamos cómo es que Dios la confronta de tal manera y le dice: porque está el trono de Satanás ahí dirigiendo, está el trono de Satanás, porque ese es el lugar donde se llevaron a los grandes juicios de la muerte de grandes hombres de fe. Ese es el lugar donde hombres de verdad que amaron a Dios murieron de la forma más vil, quemados. Cuando nosotros miramos las escrituras y encontramos a estos personajes que como por decirlo, miramos en Esmirna, Policarpo, que murió quemado, ¿verdad? En una hoguera, murió quemado, pero el fuego no lo pudo matar, y vinieron un hombre, le atravesaron una lanza al corazón, y dice cuando se abrió el corazón, una paloma salió dentro de él, y tanta sangre, que toda la sangre apagó el fuego que había en los pies de Policarpo. Un hombre que rechazó el adorarle a César, rechazó el someterse al dominio del gobierno y prefirió morir. Encontramos a Antipas, obispo de la iglesia de Pérgamo, que murió dentro de un toro de bronce quemado, porque rechazó también el reconocimiento de ¿quién? De los emperadores. Rechazaron el gobierno, el diseño de ellos, y dieron la gloria a Dios con su vida. Por eso la palabra nos enseña y nos dice, ¿no? Pero tengo unas pocas cosas que le dice a Pérgamo, y voy a marcar eso, porque donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto. Qué impresionante es ver que a pesar que, escuchen esto es lo más tremendo que pude comprender de esta historia, de esta iglesia de Pérgamo. ¿Y sabes cuál es? No han negado la fe. Estaban allí fervientes, pero todavía abrazaban lo mundano. No se habían definido a ser cristianos íntegros. Eran medios tibios. Estaban allí, pero abrazaban lo mundano. Y eso los descalificaba para hacer actos ante la presencia de Dios. Es lo que va a descalificar a muchos hombres en estos tiempos, que han determinado rendir su corazón a Dios y están tratando de seguir a los hombres para complacer a los hombres, olvidándose que los llamó a ser salvos no fueron los hombres, sino fue Dios. Y quien murió en la cruz no fue el pastor, ni el apóstol, ni el profeta, ni el evangelista, sino fue Cristo. Y el llamado que nos da no fue el hombre, sino fue Cristo. Y esto tenemos que reconocerlo. Esto tenemos que
que decirlo, esto tenemos que nosotros procurar traer toda esa revelación, procurar traer toda esa verdad. Por eso que la iglesia fue azotada, fue esta iglesia sometida a tanta tortura, tanta prueba. Y yo le voy a decir a Pérgamo, vas a pasar por persecución, vas a pasar por muchas cosas, como así lo fue mi Antipas, mi testigo fiel, muerto entre vosotros. ¿Qué se le dijo a Policarpo? Se le reveló que iba a morir en una cruz quemada. ¿Y qué le dijeron? Cuando César le dijo, adórenme, porque se creaba un Dios. Y Policarpo dijo, no, hombre de 86 años. ¿Por qué? Le dijeron, vio el emperador, dijo, ¿y ese hombre? ¿Por qué no se postra? Sus seguidores que estaban al lado suyo decían, pero Policarpo, póstrate, mira que te van a matar. Y el emperador mandó un centurión y dijo, dile que si no se postra muere. Vino el centurión y le dijo, Policarpo, dice el emperador, si no te postras vas a morir. ¿Qué es la muerte? Dijo Policarpo. ¿Qué es la muerte? 86 años he vivido para mi Dios, que es un minuto para la vida eterna. Gloria. Alabado sea su nombre hermoso. Esa fue la respuesta que él dio. Sí, Señor. Y se enojó tanto César que lo mandó a quemar. No fueron los únicos. Cuando tú lees el libro de los mártires de Jesucristo te vas a dar cuenta que muchos fueron los que murieron por causa de Cristo. Algunos fueron despellejados, otros metidos en una olla hirviente de aceite, a otros se le pusieron una camisa de cera y se les clavaba en los postes de las calles y se los prendían. A otros les atravesaban con una lanza desde su vientre y por la boca salía y lo plantaban en las plazas. A otros los crucificaban de cabeza. A otros por los peldaños de Roma los ataban a un caballo de pies y manos y los hacía que los arrastren de tal forma que los peldaños iban arrancando la cabeza y todo lo que había dentro de ella, desparramando todo lo que había dentro de ella por todo el camino. Esto es lo que pagaban los hombres que amaban a Cristo. No dejaban su fe y los que renunciaban a eso, padre, madre, hijos y bebés entraban a los circos romanos para ser desgarrados por los leones. Eso era la fe de los verdaderos cristianos que estaban amando a Cristo, que no le importaba morir por causa de Cristo. Esto era aquellos que verdaderamente estaban aquí, como lo hemos leído y como hemos visto en el caso de no solo de Policarpo, sino también encontramos de Antipas. Este hombre que también se negó a adorar a los emperadores tan solo por servirle a Dios. Algo que de repente tú hoy día no sé cuánto estés dispuesto a adorarle a Dios y darle tu vida por Él. Mientras que algunos con un pequeño problema ya se van de la iglesia, se abandonan, se pierden y han olvidado que verdaderamente ese Dios dio su vida por ti y por mí. Que derramó hasta la última sangre y agua de su cuerpo por ti y por mí. Que tomó el lugar tuyo para que tú estés allí sentado en los lugares celestiales, que bajó al infierno para que tú subas al cielo. Ese es el Cristo a quienes estos hombres no negaron con su fe. No negaron. Les dieron lo mejor que ellos pudieran, lo mejor que ellos tenían, les dieron, y fue su vida. Fue su vida. Por eso la palabra dice en el verso 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que tienen la doctrina de Balaam. Oh, qué impresionante es nosotros poder ver esta verdad, iglesia. Como si tú miras la escritura, Éfeso rechazó a este tipo de hombres que también querían de una otra forma tratar de querer involucrarse y dominar a la iglesia como los nicolaitas. Pero acá encontramos a esta doctrina de Balaam que viene a ser que de repente le suene mucho, pero Números capítulo 22, verso 31 del libro de Números nos va a enseñar que verdaderamente quién era Balaam. Balaam era un profeta.
Un profeta que un día lo visitó el rey Balac con el único propósito, deseo de ir y que vaya y maldiga al pueblo que había llegado a sus tierras. ¿Quién era ese pueblo? Israel. Y que le estaba dispuesto a pagar aquí al profeta. ¿Para qué? Para maldecir a este pueblo. ¿Pero qué? Dios no lo permitía. Porque cada vez que este hombre intentaba maldecir a este pueblo, Dios lo bendecía. Y Balac más se enojaba contra Balaam. De tal forma que Balaam le va a decir a Balac: no puedo maldecir a este pueblo, porque este pueblo es bendito. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Porque tú eres una bendición y no hay brujo ni hechicero que te pueda tocar, iglesia. Sí, Señor. No lo hay. Pero el problema de este profeta llamado Balaam es que este hombre vio que Dios no maldecía a este pueblo. Y grande era la oferta que le daba Balac. ¿Y qué hizo? Con astucia y con engaño aconsejó a Balac. Le dijo: pero si ellos prevaricaran, si ellos fallaran a Dios, y yo entonces puedo maldecirlos. Se acercó al rey y le dijo: ¿por qué no dejas que las mujeres, los moabitas, vayan y se mezclen contra el pueblo, y forniquen y adulteren y se contaminen? ¿Sabes cuántos fueron los hombres que murieron por causa de la contaminación del pueblo de Israel? ¿Sabes cuántos fueron los que murieron por causa de dejar a su Dios y corromperse en el pecado, iglesia? ¿Tú tienes idea de cuánto fue el precio que tuvo que pagar Israel por tremendo pecado que los moabitas, las mujeres moabitas habían hecho por causa de la astucia y la mentira de Balaam contra el pueblo de Dios? Porque su inmoralidad y su pecado y su idolatría trajeron verdaderamente un juicio muy grande. 24,000 murieron. El juicio de Dios vino tan grande. Cuando tú miras en la escritura, en Números capítulo 25, verso 9, te puedes dar cuenta cómo es que Dios se enojó tanto con ellos. ¿Por qué? ¿Por quién? Por la mentira de un hombre, de un profeta, de un siervo de Dios, que amó más el dinero que la santidad, que la justicia y la verdad. Por eso tenemos que nosotros decir de esta forma clara: ¿quién fue Balaam? El que enseñó a traer tropiezos al pueblo de Dios. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo ¿cómo? ¿Tú sabes qué significa la palabra tropiezo en el original? La palabra tropiezo significa escandalón. ¿Qué quiere decir? Escándalo. ¿Y sabe qué hizo Balaam? Hizo tropiezo al pueblo de Israel. Aconsejó a Balaam que lleve a sus mujeres y se corrompan con el pueblo de Israel. Fue tanto la ira de Dios que 24,000 murieron por causa de su desobediencia. Balac puso una trampa al pueblo de Israel y estos fueron atrapados en ella. Como mucha gente. Un escándalo lo sacó de la iglesia. Una astucia de alguien. Una astucia de alguien que se infiltró. ¿Por qué? Porque Balaam fue un falso profeta. Vendió su ministerio, prostituyó su ministerio, amó más el dinero que la santidad, que la justicia. Estos tipos de ministros, y no solo hablo de un profeta, pueden ver apóstoles, maestros, evangelistas y todo tipo de personas que van a amar más al dinero que el amor a las almas. Por esto es que muchas veces esta doctrina de Balaam es tan peligrosa dentro de la iglesia, porque alguien que ame más el dinero que a Dios ya es un problema muy grande. Y estos hombres que están llamados por Dios, cuando se pierden, arrastran personas, arrastran condenación sobre sus vidas. Por eso que Balaam dice: amaba más la honra, amaba más lo material, pero no amaba al pueblo de Dios.
Estos son personas que no les va a importar la vida del cristiano, solo les va a importar los beneficios que logren y no van a estar involucrados en los propósitos de su pueblo, no van a estar involucrados en el bienestar de su pueblo, solamente van a desear lucrarse y tratar de conseguir todo el dinero que ellos puedan. Y esto se puede ver hoy en día, se puede ver hoy en todo el mundo, como hoy hombres están prostituyendo su ministerio tan solo por conseguir ese dinero, por la cual hoy el pecado de Balaam es el pecado que hoy se ve en las iglesias. Y tenemos que tener discernimiento y tenemos que tener capacidad para poder nosotros estar alerta de las cosas que están sucediendo hoy en día. Por eso la Escritura le dice algo tan claro: pero tengo unas pocas cosas contra ti, pocas cosas, le dice a Pérgamo, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los ojos de Israel y a comer de las cosas sacrificadas a ídolos y a cometer fornicación, porque eso fue lo que hizo Balaam. No pasa nada, puedes comer nomás, no, óralo, ya está ya, santificado. Mentira del diablo. No, va a la peca y después pide perdón, ya, eso se arregla, tranquilo. Mentira del diablo. Por eso que la gente está así como está. Yo he podido ver cosas tan horrendas que pasan hoy en las iglesias. Cómo se profana la santidad. Verdaderamente es impresionante poder ver cómo esta doctrina de Balaam estaba mostrándose verdaderamente con algo que parece que fuera bueno, pero no es. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que su doctrina era teológica de los pérgamos era correcta. Su doctrina práctica era radical, pero mala. Y la falsa doctrina que caía en dos categorías principales. Eso lo tenía Pérgamo. Eran radicales. Como muchas iglesias hoy en día, ¿verdad? No te pintes, no te pongas esto, no te pongas otro. Qué mentira, Dios mío. Mirando lo superficial y no mirando lo más importante, el corazón. Cuando la Biblia misma dice que para los puros todas las cosas son puras. Sí, Señor. Olvidamos hoy lo que en verdad hizo Balaam con la iglesia, cómo enseñó a la idolatría, cómo enseñó a la perversidad, a la fornicación, al adulterio. ¿Cómo se consiente estas cosas hoy en la iglesia de hoy? De tal forma que ya nos vamos dando cuenta cómo esta iglesia de Pérgamo ya comenzó a perderse, comenzó a alejarse de los principios, de los fundamentos, y comenzó a adquirir grandes costumbres paganas, comenzó a conseguir verdaderamente grandes beneficios que ya comenzaron a agradar al emperador y ya no a Dios. Comenzaron a confiar en los hombres y ya no en Dios. Comenzaron ellos a adquirir basílicas paganas. Comenzaron ellos verdaderamente a traer otras costumbres, otras cosas, y dejar los principios y los fundamentos de la palabra. La segunda que Dios le dice aquí en el verso 15: y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, y las cuales yo aborrezco. A Efesios dijo que también lo aborrecía, pero ellos, los pérgamos, habían aprobado a los nicolaitas. ¿Quiénes eran los nicolaitas? ¿Quiénes son estos nicolaitas? ¿Quiénes son ellos? Cuando verdaderamente la palabra del Señor nos hace ver que verdaderamente Pérgamo había aceptado a los nicolaitas. ¿Quiénes eran ellos? Ellos son los herejes eclesiásticos. Esos son los nicolaitas. Los herejes eclesiásticos que gobiernan sobre los laicos. Nunca se proveyó una fuente de condición espiritual como lo hicieron ellos. Ellos comenzaron a cambiar, comenzaron a establecer que ahora el clero el que dominaba, el clero el que hacía y deshacía. Por eso que de ahí nacen los primeros papas. Ahí es como se establece a Pedro como el primer papa. Qué tremenda mentira, Dios mío. Fue el clero que comenzó verdaderamente a tomar señorío. Ya no eran los ministerios, ojo, no eran los ministerios del pastor, del evangelista, del maestro, no, ahora era el clero.
El clero, el que dominaba y hacía, deshacía sobre la iglesia de Jesucristo. Por eso Pablo le va a decir a Timoteo en capítulo 4, versos 2 y 5, en 2 Timoteo, le va a decir Pablo a Timoteo, dedícate a la evangelización, habla la palabra, predica la palabra y enseña la palabra. ¿Sabes por qué? Porque esto es lo que hace falta hoy en día. Necesitamos volvernos a los fundamentos, porque todas estas cosas se han perdido. Ya la iglesia no está sintiendo nada y tenemos que nosotros volver a los fundamentos. Cuando dice amén. Amén, gloria a Dios. Porque esa doctrina de los nicolaitas es la que muchas veces dice la escritura, como dice en el 2:6, yo la aborrezco. Dios aborrece cuando una iglesia no está comprometida con Él. Dios aborrece a la iglesia que no tiene santidad. Dios aborrece a aquella que es indiferente apatía con el perdido. Tenemos que reconocerlo. Hay un peligro demasiado grande. Vivir una vida insensible a los planes de Dios. Hay un peligro grande. Es que vamos a ser aborrecidos por Dios. Si no salimos de la comodidad y vamos a predicar, Dios nos va a aborrecer. Eso lo dice Apocalipsis capítulo 2, verso 6. Léanlo. Sí, Señor. Yo aborrezco a los nicolaitas, a los religiosos, a los que dicen y no hacen. Yo estoy seguro que aquí no hay nadie que quiera ser aborrecido por Dios. No, Señor. No. ¿Y qué tenemos que hacer para que Dios no nos aborrezca? Tenemos que seguir hablando la Tenemos que palabra del predicar la Señor. palabra, Amén, iglesia. Señor. Tenemos que entender que hay un riesgo demasiado alto. Sí, bendito. Estas enseñanzas abrió a la iglesia, a las dominaciones. Esto fue lo que trajo el mal consejo a Pérgamo y comenzaron ellos a perderse. Por eso Dios le va a decir aquí en el verso 16, por tanto le dice Dios a la iglesia de Pérgamo, arrepiéntete pues, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Qué es lo que le está diciendo Dios a Pérgamo? Arrepiéntete. Cambia tu forma de pensar, cambia tu forma de hablar, cambia tu forma de vivir, porque así como vives, yo te aborrezco. Así es, Señor. Yo te aborrezco. Si todavía no has decidido vivir en santidad, vives todavía con el mundo, no eres digno de ser cristiano. No eres digno de estudiar la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque no tienes definición, no tienes honra, no tienes reconocimiento, tienes Dios en tu vida. Todavía amas el mundo, sus costumbres, sus tradiciones. Ese es un nicolaíta. Alguien que no está decidido vivir en la santidad de Dios. Alguien que no está decidido en el servicio de Dios. Alguien que no ha entendido el amor hacia el perdido. Ese es un nicolaíta. Solamente quiere tener la apariencia de estar en la iglesia, cantar, a danzar, pero no tiene ningún servicio a Dios. Por eso Dios lo aborrece. Dios aborrece ese tipo de personas. Aborrece la forma de vida, la forma como obra, la forma como ellos viven. Lo aborrece. Y nosotros tenemos que ser librados de eso. Bendito sea Dios. Su Alabado sea su misericordia. nombre, Señor. Gloria a Dios. Por eso Dios le dice, arrepiéntete. Porque yo te voy a juzgar con la espada de mi boca. Yo te voy a juzgar. Voy a venir pronto, pronto, dice el Señor, y voy a pelear contra todos aquellos que viven así. Voy a pelear, voy a pararme delante de ti, voy a traer los males más grandes que no has tenido para que te arrepientas. Porque hay de aquel que pisoteare la sangre de Jesucristo. Hay de aquel que ame al mundo porque el amor del Padre no está en ellos. Hay de aquel que ame al mundo. Esos nicolaitas sobre estas personas, esos hombres religiosos que no están dispuestos a santificarse, que no están dispuestos a vivir una vida de Biblia, de estudio de la palabra, de enseñanza de la palabra. Estos nicolaitas son aquellos que solamente quieren que todo sea en un lugar y nada más. Online, ya no voy a salir online. Mentira del diablo. Cuando la palabra del Señor dice, y no dejando de congregar como muchos tienen por costumbre, que sin santidad nadie verá a Dios. Escudriñad las escrituras como en ellas miráis que tenéis la vida eterna. No, hoy es Facebook, hoy es YouTube. Ya no leen la Biblia, ya no la cargan porque se avergüenzan. Nicolaitas. Yo te aborrezco, dice el Señor. Yo voy a venir pronto, voy a pelear contra ti. Porque tú te avergonzaste delante de los hombres. Yo te voy a avergonzar delante de millones y millones de ángeles, delante de mi Padre, dice el Señor. Tú te avergonzaste delante de los hombres de mí. Yo me voy a avergonzar delante de millones de ángeles que un día negaste esta fe, negaste la justicia, la santidad.
Por eso dice la palabra, yo pelearé contigo, voy a ser testigo en los cielos y la tierra, ellos van a testificar a favor tuya o contra tuya. Tenemos que temer, iglesia, la palabra de Dios. Tenemos que temer porque en ella tenemos la vida eterna. No podemos vivir insensibles, no podemos ser luz y tinieblas. Sí, Señor. Porque si la luz que dices tú que hay en ti es tinieblas, pregunto yo, ¿cómo serán las mismas tinieblas? Qué mentira tan grande a veces, Dios mío. Qué mentira tan grande. Y Dios le dice a Pérgamo, arrepiéntete, pues si no vendré a ti, pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y termina esta palabra diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Oh no le está hablando esta estructura, te está hablando a ti. Dile a tu hermano que te está hablando a ti esta hora, te está hablando a ti, tú eres la iglesia. Amén, gloria a Tú Dios. eres la iglesia. Pero le da una esperanza, Pérgamo, Dios. Le da una esperanza grande, le dice. El que tenga oído oiga que el Espíritu dice a la iglesia, al que venciere, le daré comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca, una piedrecita escrito, un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino el que la recibe. Qué esperanza tan grande nos deja Dios hoy a todos nosotros. Amén, sí, Señor. Le daré de comer del maná escondido. ¿Sabes qué es el maná, iglesia? Es la comida de ángeles. Es la comida que le dio el Señor al pueblo de Israel cuando estaba en el desierto. Amén, sí, Señor. Esa comida es la palabra de Dios, es la revelación de Dios. Si tú eres el tipo de hombre verdaderamente que vives en justicia, en santidad, Dios nunca te hará andar en tiniebla, porque la palabra es luz y lámpara a tus pies. Aleluya. Es la palabra, el maná escondido, la revelación que hay para aquellos que aman su nombre, a los que claman delante de mí de noche y de día. Por eso la palabra dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que ni ojo de hombre ni el corazón de hombre ha subido. Pero son las cosas que están preparadas a aquellos que aman mi nombre. Amén. Aquellos que aman mi nombre, iglesia. Es para aquellos que aman la palabra de Dios. Por eso Dios les promete el maná escondido. Y le dice, pondré una piedrecita blanca, escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino el que lo recibe. Y Dios le dice, yo tengo un nombre nuevo para ti. No importa cómo te llaman en este mundo, yo tengo especial para ti, pero al que venciere. Amén. Al que venciere le voy a dar esos. No a los cobardes, no a los tibios, a los que vencieren. A los que vencieren la tentación, a los que vencieren al mundo, al que venciere la novela, al que venciere la chismosería, al que venciere a la incredulidad, al que venciere el desánimo, al que venciere, dice el Señor, yo le daré de comer del maná escondido y le daré una piedra con un nombre nuevo que nadie sabe, solo el que lo recibe. Santo Dios, amén, gloria a Dios. Dios cierra esta parte de esta iglesia de Pérgamo con una esperanza viva, con una esperanza que ti y a mí hoy el Señor nos está diciendo. Si perseveramos hasta el fin, Él nos va a dar el maná. Sí, Señor. Y nos va a dar una piedra. Sí, Señor. ¿Sabes cuándo se le daba esa piedra, iglesia? ¿Sabes tú cuándo se le daba esa piedra a alguien? Se le daba cuando alguien había logrado recibir un premio de algo que sobresalió entre los demás. Y es lo que el Señor nos quiere hacer entender hoy. Que tu sacrificio, tu esfuerzo, tu santidad, tu consagración no es en vano. Que tiene recompensa. Y recompensa tan alta que no se compara con nada de lo que en este mundo pueda ofrecerte. Por eso que el diablo todo lo que hizo con Jesús fue tratar de hacerle creer que todo lo que él necesitaba era todas las cosas que hay en este mundo. Porque le dijo, todos estos reinos que me has sido dado yo te los daré. ¿Sabes que el diablo te va a ofertar las riquezas de este mundo y todo lo que existe en ella? Para que tú dejes a tu Dios. Para que tú renuncies a tu fe y te vayas tras las cosas vanas de este mundo.
Cuando verdaderamente el hombre simplemente llegará el más longevo 110 años. ¿Y después qué? Sabiendo que la vida eterna es mucho más larga que la vida terrenal. Amén. Jesús no miró las cosas vanas de este mundo. Por eso la palabra nos dice: buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Cuando tú pones a Dios como lo primero en tu vida, tú vas a recibir elogios de parte de Dios. Pero cuando tú pones las cosas vanas de este mundo, no será Dios en tu corazón, sino será Satanás gobernando en tu vida, en tu finanza, en tu familia, en tus generaciones, en tu salud. Porque eso es lo que hace cuando tú pones tu confianza más en los hombres que en Dios. El diablo es mentiroso, iglesia. Recuerdan, es padre de mentira. Y es la mentira que habla mucha gente, haciéndole creer que tu esperanza está aquí en este mundo, cuando tu esperanza es Jesucristo. Yo quiero terminar este estudio de esta iglesia de Pérgamo hablándote que verdaderamente que lo que pasó con esta iglesia, lo que puede pasar a ti, iglesia, porque hoy Dios ha hablado a tu corazón, amén. Dios ha traído la revelación de su palabra, que ellos se dieron, permitieron, consintieron que el mundo entrara a su vida. Tú no lo puedes permitir, porque Dios te dio la revelación, Dios te dio la gracia, Dios te dio el poder, y tú puedes echarlo fuera. Aleluya. Por eso Jesús tiene todo poder y autoridad en su lugar y por el lado de la iglesia. Porque la iglesia que camina en santidad, justicia y verdad tiene poder y tiene autoridad. Amén. Amén. Así que levántate en el nombre de Jesús. No permitas, no consientas mentira, engaño, fornicación, idolatría, robo. No permitas que el diablo seduzca tu alma y te arrastre por mentira, haciéndote creer. Si la palabra del Señor dice: por nada estéis afanosos, y primero antes de ser conocidas vuestras peticiones, clama a mí y yo te responderé. No importa cuál sea tu situación, clama a Dios, humíllate delante de Dios, y Él te exaltará a su tiempo. Gloria a Dios. Él te exaltará a su tiempo. Porque Él quiere lo bien para tu vida. Él quiere que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Él quiere que seas sano, porque ya murió en la vida de Calvario, y por su llaga dice la palabra: tú eres curado. Dios, Él te ha dado todo. Créelo por un momento. No te dejes engañar por el mundo. No te dejes ensuciar por el mundo. Jesús te limpió con su sangre. No puedes permitir que el engaño del diablo te arrastre. No puedes permitir que el diablo sea tu Señor. Porque Pérgamo permitió eso. No solo la idolatría, permitió a Balaam, a hombres corruptos de mente, corruptos, ambiciosos por dinero. Permitió a Nicolaíta, entró en la iglesia, lo religioso, lo eclesiástico, y deformó todo lo que un inicio de Dios había hecho con esa iglesia. No dejes que el mundo te cambie. No dejes que la religión te haga creer que Dios ya no es un Dios de vivos. No dejes. Porque Dios es un Dios real, aleluya. Amén. Sí, Señor, mi Dios. Ponte de pie, iglesia, quiero orar por ti. Gloria a Dios. Quise terminar esta lección hablándote de cómo fue que esta iglesia se perdió, cómo fue que esta iglesia se alejó de los principios, de los fundamentos, los cuales en un inicio no fueron así. Los cuales también es contigo y conmigo. Si nos alejamos de la verdad de Dios, estamos propensos a perdernos. Pero hay alguien que va a venir con la espada en su boca, y va a venir sinceramente a confrontarnos. Va a venir pronto